Bienvenidos al avance del capítulo 92 de la telenovela Mi nombre es Leila. Leila gritaba con todas sus fuerzas, aferrándose a la idea de que Sivan se ha ido mientras le suplica que despertara. Su voz se quebraba una y otra vez, pero no obtenía respuesta. Tufán y los demás permanecían alrededor, incapaces de contener el llanto al comprobar que Sivan no reaccionaba, sin importar cuánto lo llamaran o intentaran reanimarlo. En medio de ese caos, Nur entró a la habitación y al ver la escena preguntó qué había sucedido. Leila, sin dejar de llorar, confesó entre sollozos que no había llegado a tiempo para darle la medicina. Su dolor era incontenible, cargado de culpa y de una impotencia que la dejaba sin fuerzas. La habitación y luego toda la casa se transformaron en un torbellino de tristeza ante la pérdida definitiva de Sivan. Al día siguiente, todos se reunieron en el cementerio para despedirlo. El ambiente era solemne y silencioso. El padre terminó la oración con palabras de consuelo y ofreció a la familia sus más sinceras condolencias. Los rostros reflejaban cansancio, pena y un vacío profundo. Nur, visiblemente afectada, se apartó por un momento, incapaz de soportar la carga emocional. A cierta distancia volvió a notar la presencia de Malí. No tuvo tiempo de reaccionar ni de procesar lo que veía, y de pronto su cuerpo se desplomó contra el suelo. Tufán corrió de inmediato hacia ella, la levantó con cuidado y se la llevó entre sus brazos, intentando protegerla, mientras los demás observaban con preocupación. Leila, por su parte, se quedó sola frente a la tumba de Sivan. Permaneció allí largo rato, pensando que no podría seguir viviendo sin él, sintiendo que todo lo que había sido su mundo se había derrumbado. Sin embargo, poco a poco recordó las palabras que Sivan le había dicho en vida, pidiéndole que no llorara cuando él muriera y que si alguna vez quería verlo, solo debía mirar las estrellas. Ese recuerdo le dio la fuerza suficiente para levantarse, aunque el dolor siguiera intacto. Con el paso del tiempo, las visitas al cementerio se hicieron constantes. Todos llevaban flores, algunas veces solos y otras acompañados, como una forma silenciosa de mantener viva la memoria de Sivan. 10 días después, Hatice salió de la casa con su maleta en la mano. Antes de irse, miró a su alrededor y comprendió que nada era igual sin Sivan. Tufán salió después y se dirigió hacia Nur, que estaba sentada bajo un árbol. Le señaló que aún estaba a tiempo de despedirse de Ipek. Nur, con un profundo sentimiento de arrepentimiento, expresó que lamentaba haber causado daño a todos los que la rodeaban y que por esa razón pensaba que lo mejor era que Ipek se fuera con él, convencida de que estaría mejor lejos de su madre. Tufán aceptó su decisión antes de partir, se despidió de su hermana, quien también regresaría a su casa. Finalmente Hatice y él se subieron al coche y se marcharon, dejando atrás la casa de Nur, que quedó convertida en un simple recuerdo. En un lugar distinto, Leila se preparaba para marcharse. Antes de hacerlo, colocó las llaves de la casa en las manos de su amiga Fidan, con la intención de dejarlo todo cerrado. Fidan reaccionó de inmediato y le pidió que no se las entregara, insistiendo en que cuando regresara tendría que quedarse en su casa. Leila negó con calma y le aseguró que no debía preocuparse, que no tenía planes de volver. Aprovechó ese momento para pedirle algo más, que no dejaran de visitarla y que siempre que fuera posible llevaran a Ipek para que pudiera verla. Fidan, conmovida, aceptó la promesa, aunque le pidió al menos que permitiera que ellos la acompañaran hasta el aeropuerto. Leila volvió a negarse, dejando claro que prefería irse sola. Mientras tanto, en el camino, Tufán rompió el silencio preguntándole a su madre si había avisado a su tía sobre su partida. Hatice respondió que sí, que por supuesto no se iría sin decir nada. Aún así, Tufán no pudo ocultar su inquietud y comentó que todo le parecía demasiado apresurado, preguntándole directamente si de verdad no quería seguir viviendo en esa ciudad. Hatice fue clara al responderle que no, que ya no tenía a nadie allí. Tufán intentó convencerla de que al menos se quedara hasta finalizar el divorcio con su padre, pero ella se negó sin dudarlo, dejando en claro que su decisión de irse lejos no iba a cambiar. Al notar que no lograría hacerla reconsiderar, Tufán dejó ese tema a un lado y decidió hablarle de Rauf. Hatice le pidió, casi suplicando, que no mencionara a ese hombre, asegurando que no existía nada entre ellos. Tufán le respondió que eso lo tenía claro, pero que aún así quería mostrarle algo. Le entregó la tablet y Hatice observó con atención las fotografías donde aparecía Rauf junto a otra mujer. Tufán le explicó que se trataba de su amante y aprovechó para contarle que Rauf había mentido sobre su pasado, inventando una familia que supuestamente murió en un accidente y ocultando los problemas económicos que arrastraba.
Hattie se quedó impactada por la información y no pudo evitar preguntarle a su hijo cómo había descubierto todo eso. Tufan le explicó que después de pasar tanto tiempo con Nur, había aprendido a no confiar ciegamente en las personas y por esa razón decidió mandar a investigar a Rauf. Hattie se reconoció que había sido ingenua, aunque aclaró que cuando estuvo casada con Selman, nunca pensó en otro hombre ni lo traicionó. Explicó que cuando volvió a encontrarse con Rauf, sintió la necesidad de decirle la verdad, pero jamás imaginó que aquello terminaría de forma tan desastrosa. Tufan, con rabia contenida, le dijo que todavía estaba a tiempo de escupirle en la cara. Hattie se negó con serenidad y respondió que ya no valía la pena porque ese hombre no significaba nada. Finalmente le confesó que lo que realmente le dolía no era Rauf, sino haber perdido a Selman, quien había sido su verdadero compañero de vida. Por otra parte, Kader reúne a todos los niños, manteniéndolos cerca mientras se prepara para llevárselos. Tiene todo dispuesto cuando de pronto Leila aparece conduciendo su coche y se detiene frente a ellos. Apenas baja, se acerca sin perder tiempo y abraza a Kader con fuerza, diciéndole que tuvo miedo de no haber llegado a tiempo y quedarse sin despedirse. Kader le agradece sinceramente que haya venido y sin poder ocultar su inquietud, le confiesa que siente miedo porque toda su vida la pasó en el basurero y la idea de ir a otro lugar la llena de incertidumbre. Le explica que no sabe cómo será adaptarse a una realidad distinta, lejos de lo único que ha conocido. Leila intenta tranquilizarla y le pide que no se angustie, recordándole que tomó esta decisión pensando en el bienestar de los niños. Le asegura que todo esto es para que ellos puedan tener una vida mejor, que tendrán la oportunidad de estudiar y que con el tiempo todo se acomodará. Añade que ella también estará bien, tratando de convencerse a sí misma mientras la anima. Kader asiente y antes de sentarse le pide a Leila que se cuide mucho de ahora en adelante y expresa su deseo de que puedan volver a verse muy pronto. En ese momento Leila no logra contener las lágrimas. Ese lugar fue donde Sivan creció a su lado, donde compartieron una vida marcada por la dificultad y ahora él ya no está. Kader la envuelve en un último abrazo, largo y silencioso, y luego se dirige hacia la buseta que la llevará a su nuevo destino junto a los niños. Leila permanece allí unos instantes, observando cómo se alejan, mientras su mente se llena de recuerdos. Piensa en la vida que tuvo cuando apenas era una niña en el basurero que fue su hogar, y al mismo tiempo el motor que la impulsó a salir adelante y a no rendirse jamás. Más tarde, Leila acompaña a Ipek hasta la escuela. Durante el trayecto, la niña guarda silencio por unos momentos, hasta que finalmente le pregunta qué va a suceder con su madre ahora que se quedará sola. Esa pregunta golpea a Leila de lleno, despertando un dolor que ella misma ha cargado durante mucho tiempo. Sin responder de inmediato, toma la decisión de regresar a la casa antes de dejarla en la escuela. Al llegar, Ipek baja rápidamente y corre hacia donde está su madre. La abraza con todas sus fuerzas y le dice que no quería marcharse sin despedirse. Nur, visiblemente afectada, le confiesa que ella tampoco deseaba hacerlo. Ipek le pregunta la razón y Nur le responde que no sabe si será capaz de soportar lo que viene. Con los ojos llenos de lágrimas, Ipek le dice que no quiere separarse de ella. Nur la observa en silencio durante unos segundos y luego le dice que cuando crezca lo entenderá. Añade que aunque ella no haya sido una buena madre, Ipek tiene un buen padre que sabrá cuidarla. La niña, confundida y herida, le pregunta entonces si eso significa que ella no la quiere. Nur evita responder esa pregunta. En lugar de eso le pide que se vaya a la escuela porque ya se le está haciendo tarde. Después de eso, Nur comienza a caminar por el patio, recorriéndolo lentamente, mientras su mirada se detiene en cada rincón que le recuerda a Sivan. Todo a su alrededor parece llevar su nombre. Su ausencia se vuelve aún más pesada en ese lugar. Tras ese breve recorrido, Nur se dirige nuevamente hacia donde están Ipek y Leila, y le indica a la niña que ya es momento de irse a la escuela. Antes de que se marchen, Nur fija su mirada en Leila y le dice que ambas son muy parecidas porque en este mundo ya no tiene a nadie y así permanecerán para siempre. Esas palabras impactan a Leila con fuerza. Siente el impulso de reclamarle, de responderle, pero guarda silencio, consciente de que aunque duela, lo que Nur acaba de decir es verdad. Más tarde, Selman se encontraba en el campo disfrutando de un día tranquilo, entregado a la calma del lugar y a la rutina que tanto valoraba. En ese momento, Tufan llega acompañado de su hija y de su madre. Apenas los ve, Ipek se adelanta corriendo y se lanza a los brazos de su abuelo, aferrándose a él con entusiasmo. Selman la recibe con cariño y saluda a Tufan, pero su expresión cambia de inmediato cuando distingue a Hattie entre ellos. Con evidente sorpresa pregunta qué hace ella allí.
Hatice sin rodeos le responde que ha venido a pedirle perdón. Le confiesa que está enamorada de él y que no quiere permitir que el amor que alguna vez compartieron se pierda definitivamente. Selman la escucha en silencio y tras unos segundos reconoce que él también la ama profundamente. Como señal de que la ha perdonado, la rodea con los brazos. Hatice rompe en llanto y entre lágrimas exclama con fuerza que ama a Selman. Al ver la escena, Ipek y Tufan se acercan y se unen al abrazo felicitándolos por haber logrado reconciliarse. Un año después, la realidad de Nur es completamente distinta. Vive envuelta en un caos constante, con una casa tan desordenada que parece un reflejo del basurero que marcó su pasado. No sale, no se relaciona con nadie y pasa los días viendo a su hijo Sivan tal como era cuando apenas era un niño. Esos recuerdos invaden su mente sin descanso, hasta el punto de no saber si lo que ve es real o producto de su imaginación. Su cabeza no soporta el peso de esas imágenes y la línea entre la memoria y la fantasía se vuelve cada vez más difusa. Para los demás, la vida ha tomado otro rumbo. Tufan se ha convertido en el entrenador de fútbol de su hija, dedicando tiempo y esfuerzo a acompañarla en su crecimiento. Hatice y Selman observan con orgullo el compromiso de ambos y se alegran por el camino que están construyendo juntos. Mientras tanto, en el restaurante, un hombre perteneciente a una familia adinerada llama a Leila para felicitarla. Le dice que la comida, el lugar y la atención han sido excepcionales y que por esa razón quería expresarle su reconocimiento. Leila, presentándose como la chef del lugar, agradece sinceramente las palabras. Sin embargo, al regresar a la cocina, su mente vuelve inevitablemente a Sivan. El recuerdo de su ausencia real y ese dolor que nunca se ha ido del todo vuelve a invadirle tanto la cabeza como el corazón. Con el paso de las horas, el estado anímico de Nur se deteriora todavía más. En medio de ese abatimiento, enciende el televisor y termina observando un noticiero de SWAT. Aparece ofreciendo una conferencia pública. Ante las cámaras, él habla de la herencia familiar y afirma con claridad que todo ha quedado exclusivamente a su nombre, argumentando que su querida sobrina Handan ha fallecido. Al escuchar esas palabras y notar que no existe ni una mínima mención hacia ella, Nur toma una decisión inmediata, no seguirá permaneciendo al margen. Se dirige al baño, se asea con cuidado y se arregla con esmero, hasta que su reflejo le devuelve la imagen de alguien distinto, más firme y decidido. Sin perder tiempo sale rumbo al puerto, el mismo lugar donde se encuentra Swat, y al tenerlo frente a frente le pregunta si aún es capaz de reconocerla. La reacción de Swat es evidente, ya que queda sorprendido al verla, completamente desconcertado por su repentina aparición, algo que claramente no esperaba. De manera paralela, Leila se encuentra a bordo de un avión, mientras permanece sentada junto a la ventanilla. Un hombre capta su atención al bajar el visor y preguntarle si no le gustaría volver a contemplar Barcelona una vez más. Esa mención despierta en Leila una profunda nostalgia, ya que fue precisamente en esa ciudad donde logró formarse y consolidarse como la chef que es en la actualidad. El joven, interesado en prolongar la conversación, comienza a hablarle de las historias que más lo han marcado, mencionando en primer lugar El Principito. Leila coincide con él, reconociendo que se trata de un relato especial que también le dejó una huella importante. Ante eso, él le explica que no considera casual ese intercambio, sino que cree firmemente que quienes aman esa historia terminan encontrándose en algún punto del camino. Mientras tanto, Nur conversa con Suad. Durante ese intercambio, ella le deja claro que el trabajo que realizó para él terminó por destruirle la vida y que lo único que conservó de todo aquello fue el dinero que él le entregó en su momento. Swat, lejos de mostrarse afectado, le recuerda que entre ambos existió un acuerdo previo y deja entrever que si lo desea podría estar buscando una suma mayor a cambio de su silencio. Nur, al escuchar esa interpretación, le señala que él no está comprendiendo lo que realmente intenta decirle y sin prolongar más la conversación se dispone a marcharse. Sin embargo, Swat la detiene antes de que se aleje y le pregunta de manera directa qué es lo que en verdad espera de él. Nur entonces le explica que las familias para las que ha trabajado siempre se han caracterizado por tratarla con respeto y por mantener una lealtad mutua. Por esa razón creyó que con él podría construirse un vínculo distinto, especialmente porque ambos comparten un secreto de gran peso. Le deja claro que su comportamiento ha sido siempre leal y que no busca confrontaciones ni compensaciones adicionales, sino únicamente una oportunidad laboral. Tras escucharla, Swat acepta su petición. Nur se lo agradece y le asegura que no se arrepentirá de esa decisión.
De regreso al vuelo, el hombre que acompaña a Leila le confiesa que nunca imaginó que ella fuera la chef responsable de aquel plato tan sofisticado que probó. Leila le responde que eso se debe a que en ningún momento le mencionó su profesión y añade que, después de todo, su madre tenía razón cuando le insistía en la importancia de la paciencia. A él le resulta extraño escuchar esas palabras y al mismo tiempo sentir que evocan a su propia madre. Leila le explica que esa sensación aparece con frecuencia cuando se ama profundamente a alguien, ya que su presencia termina manifestándose incluso en las pequeñas cosas. Antes de que el vuelo concluya, él le pregunta si existe la posibilidad de que se vuelvan a encontrar. Leila le responde que no puede asegurarlo y que en cualquier caso ella tendrá que marcharse. Aún así, el joven insiste en acompañarla hasta donde ella necesite ir, recordándole que ya le ha compartido detalles de su infancia y de su vida y que lo único que pide a cambio es poder llevarla. Aunque Leila considera que no es necesario, finalmente acepta el gesto. Cuando él le pregunta cuál es el destino al que se dirige, ella le responde con franqueza que irá al cementerio para visitar la tumba de su esposo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.